En esa Alemania que quedó entre las dos grandes guerras, surgió una organización de veteranos con una promesa muy clara: restaurar el orden. Pero, ¿qué pasa cuando los que deben cuidar el orden se convierten en realidad en sus destructores? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia tan compleja y contradictoria del Stahlhelm, el famoso casco de acero. Para entender esto, hay que viajar a finales de 1918. Alemania acaba de perder la guerra. El Kaiser se ha ido. En las calles, lo que reina es el caos y la incertidumbre. Y es justo ahí, en ese caldo de cultivo, entre las cenizas de un imperio, donde nace el Stahlhelm. Y aquí está la pregunta clave de todo esto. ¿Era simplemente un club de amigos, de exsoldados que querían recordar sus días en las trincheras? ¿O era algo mucho más oscuro? Bueno, la respuesta es bastante más complicada y, la verdad, muy reveladora. La versión oficial, la que muchos de sus propios miembros contaron años después, es que el Stahlhelm era apolítico, que era simplemente una hermandad para mantener vivo ese compañerismo que se forja en el combate. Pero como vamos a ver, los documentos de la época nos cuentan una historia muy, muy diferente. El escenario es de una agitación total. La monarquía se vino abajo y los grupos revolucionarios, como los espartaquistas, están luchando por el poder en las calles. Para la burguesía, y sobre todo para los soldados que volvían del frente, el miedo a una revolución tipo comunista era muy real. Lo que querían era orden, seguridad, que la normalidad volviera cuanto antes. Y es justo en medio de este caos que todo arranca. Y no fue en un gran acto político, sino en el laboratorio de una fábrica. Apenas unos días después del armisticio, Franz Seldet, que era el dueño de la fábrica, reúne a sus camaradas. Pero su objetivo inicial, la verdad, sorprendería a muchos. No querían derrocar al gobierno, sino salvarlo. Y acá viene lo más sorprendente de todo. En sus inicios, el Stahlhelm no era un enemigo de la democracia. Al contrario, era su defensor. Esta choca de frente con la imagen que tenemos de ellos. Pero los hechos son claros. En su primera reunión pública, declararon su lealtad y aseguraron que iban a defender al nuevo gobierno republicano. Increíble, ¿no? Como vemos, sus primeras metas eran bastante moderadas: restaurar el orden, frenar a los extremistas y, claro, darles una voz a los veteranos. Se declaraban überparteilich, o sea, por encima de los partidos, y de hecho colaboraron activamente con las nuevas autoridades de la República. Al principio, eran una fuerza de estabilidad. Pero eso estaba a punto de cambiar de una manera radical. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? El punto de quiebre fue el verano de 1919, con la firma del Tratado de Versalles. Para muchísimos alemanes, y en especial para los exsoldados, los términos de ese tratado fueron una humillación nacional, algo inaceptable. El famoso Diktat von Versalles fue la chispa que prendió el fuego del nacionalismo más radical y empujó al Stahlhelm de ser un defensor del orden a convertirse en un enemigo feroz de la República. Después de este giro, el Stahlhelm se transformó. Dejó de ser una simple asociación para convertirse en algo que tiene una palabra muy precisa en alemán: un Wehrverband. Y esto es clave, porque un Wehrverband no es un club de veteranos cualquiera, es una liga paramilitar, con una estructura, una disciplina y unas ambiciones políticas que van muchísimo más allá de solo recordar el pasado. Y esto lo deja clarísimo. Mientras que en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, las asociaciones de veteranos se centraban en la camaradería, en el recuerdo, los Wehrverbände alemanes eran actores políticos de primer nivel. No miraban solo al pasado, querían moldear el futuro del país, y muchas veces por medios que no eran para nada democráticos. El punto crucial es este: el Stahlhelm ya no era un simple grupo de presión. No, desarrolló su propia ideología que defendía un Estado autoritario para reemplazar a la democracia. Y lo más grave de todo, violando directamente el Tratado de Versalles, sus miembros entrenaban en secreto con el ejército oficial, convirtiéndose en una especie de reserva militar ilegal. Era, en la práctica, un Estado dentro del Estado. Y ojo, no estamos hablando de un grupo marginal. Para nada. En su mejor momento, el Stahlhelm llegó a tener 500,000 de miembros. 500,000. Esa cifra lo convertía en una fuerza masiva, un ejército político que podía movilizar multitudes y ejercer una presión tremenda sobre un gobierno que, de por sí, ya era bastante frágil.
Después de años de desestabilizar la República con propaganda y violencia callejera, el Stahlhelm se alió con Hitler, pensando que podrían usarlo para sus propios fines. Su líder, Franz Selde, hasta aceptó un puesto en el primer gabinete de Hitler en el 33. Pero la ironía fue terrible. Una vez en el poder, los nazis no iban a tolerar rivales. El Stahlhelm fue forzado a disolverse e integrarse en las SA. Su capítulo final, como lo dice este libro, fue la autoliquidación. Por ayudar a destruir la democracia, se terminaron destruyendo a sí mismos. Y esa es la reflexión final que nos deja esta historia. La trayectoria del Stahlhelm nos muestra cómo un deseo de orden y de estabilidad, en un contexto de humillación y de crisis, puede retorcerse hasta convertirse en una fuerza que termina destruyendo, precisamente, el orden que juró salvar. Una lección histórica muy poderosa y, la verdad, de una gran relevancia.